Bienvenidos a Puros Poemas Podcast, un espacio donde la poesía se escucha, se siente y se entiende. En cada episodio, la voz y la palabra nos llevan a recorrer emociones, historias y pensamientos que han acompañado al ser humano a lo largo del tiempo. Escucha y deja que la poesía te cautive. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast, Puros Poemas Podcast. Como ya lo saben, este es el espacio en el que se le da un lugar a la poesía y a la declamación. Y aquí nuestro anfitrión, Ramón Flores, que en realidad es anfitrión y productor de este podcast. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Ricardo, gracias nuevamente por acompañarme en este segundo capítulo del podcast de Puros Poemas. Como lo mencionas, este es el espacio ideal para que las personas que les apasiona el declamar poesía busquen de alguna manera ser partícipes de este proyecto, de este podcast que está surgiendo, que es nuevo y que queremos enriquecer poco a poco. Estamos muy contentos porque en nuestro primer episodio tuvimos éxito, salió un episodio muy padre. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan y lo busquen aquí mismo en este canal y que además que vayan y vean los diferentes shorts que ya tenemos de ese episodio. Así que vayan, véanlo y luego, bueno, primero terminen de ver este episodio, sí, y luego se van y ven el anterior, que estuvo muy bueno y que además tuvimos una poesía clásica de la literatura que fue Ítaca. Sí. Pero el día de hoy tenemos un poema diferente. ¿Qué tenemos el día de hoy? Sí, para hoy preparamos una poesía que para mí es muy especial, ya que fue de las primeras poesías que me aprendí de niño, que se llama Los motivos del lobo. Es de el poeta Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Es una historia, un poema fábula, donde habla sobre el santo de Asís, San Francisco de Asís, y una fábula donde hace una historia llena de emociones, con un lobo que estaba acechando ahí al ganado del pueblo y a todos ahí en el pueblo, y quiero que nos demos la oportunidad de entender el mensaje que quiso transmitir Rubén Darío, y voy a tratar de dar una buena declamación para que esto se entienda de la mejor manera, Ricardo. ¿Te gustaría, Ramón, que comenzáramos desde ahorita de una vez con la declamación? Porque creo que es apropiado también para las personas que están viendo y están esperando la declamación. Sería muy pertinente que comenzáramos de una vez con eso. ¿Te sientes preparado? Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Adelante, el espacio es tuyo. De Rubén Darío, Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está frente a un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo rabioso, ha asolado sus alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron derrotados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos o de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró la fiera enorme que al verle se lanzó feliz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, y dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco soyal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco.
¿Cómo?, exclamó el santo. Es ley que tú vives de horror y de muerte, la sangre que vierte tu hocico diabólico, el miedo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. ¿No han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde: es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado, y a veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando la azor al puño, correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios santifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Bajo la testa iba el lobo quieto y manso lo seguía. Francisco llamó a la gente a la plaza y ahí predicó y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya más nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, ¿daréis alimento a la pobre bestia de Dios? Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y siguió con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y sus claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Iba por el bosque, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron a oírse su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba de espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llantos, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que perdían y sufrían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a la cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal.
la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban llenas de odio, de envidia, de infamia y mentira. Hermanos a hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a vivir aquí, a mi defender y a mi alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. Y el viento del bosque llevó su oración que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Bien. Bravo. Gracias. Bravo. Oye, qué poesía tan profunda. Tiene mucho significado. Sí, claro, Ricardo. Es de las poesías que he declamado en público, es de las que traen un mensaje más llegador. Ha habido ocasiones que al terminar la declamación me abordan personas que dicen: oye, tiene muchísima razón el lobo. Claro. O sea, no, él no estaba mal, estaba viviendo su naturaleza. Uh-huh. Francisco Asís lo quiso hacer que se comportara de una manera social, de una manera adaptable. Y lo intentó. Pero el lobo nos enseña que todavía el humano puede llegar a ser más malo que las mismas bestias salvajes. Una comparación que suena tan vigente, pero esta poesía ¿de cuándo es? La escribe Rubén Darío en 1913 más o menos. Yo creo haber tenido unos 46 años por ahí. Él ya estaba en una etapa de madurez, estaba pasando problemas de salud, problemas de alcoholismo, estaba luchando contra el alcoholismo. Relata ahí su biografía que ya era un momento donde ya no, su intención como poeta ya no era tanto musical, uh-huh. ya iba más a lo esencial, a que su poesía llegara al corazón humano, más allá de que rime bonito o que sea algo muy romántico. Claro. Oye, y me dices que esta es de las primeras poesías que aprendiste. Es una poesía larguísima. Sí, creo que son 9 minutos más o menos. Sí, tenía 6 años cuando aprendí a declamar esta poesía. La aprendí de memoria. De principio a fin. De principio a fin. Wow. Y creo que fue un buen ejercicio para la introducción a este bonito arte que es declamar poesía. Para mí, había palabras, te soy sincero, que todavía no entiendo. Y en aquel entonces menos entendía. Pero poco a poco fui buscando el significado, fui buscando
cómo darle mímica a ciertas palabras que van saliendo, y habla de demonios, de nombres de demonios, que pues un niño de 6 años que va a saber de Moloch y Claro. de esos demonios feos. Entonces, pero al final el mensaje, aunque no entiendas el 100% de las palabras, el mensaje es muy claro. Sí, cierto. ¿Por qué te llamó la atención aprenderte esta poesía que, además de complicada, es bastante larga, y aunque, como dijiste, es una fábula, pero tiene un tema social muy profundo? ¿Por qué te llamó la atención siendo niño? Yo creo que por la parte de fábula, la Ajá. parte de fábula, pues en ese entonces, en la primaria, pues las primeras lecturas eran cuentos, fábulas, y que un lobo esté hablando con un religioso, me parecía interesante. Mi imaginación trabajaba para intentar ver esa comunicación que tenían, esas escenas tan fuertes que se le lanza en la primera escena, se le lanza el lobo, Sí. y Francisco logra controlar un lobo. O sea, estaba viendo el otro día en un TikTok que el lobo, a diferencia de león y de un tigre, pues es muy difícil verlo en un circo. Creo que nadie hemos visto un lobo en un circo. Tienes razón. Y esa es la dificultad, ¿no? Un lobo no logras domesticarlo, no logras amansarlo como lo puede hacer con una fiera tan salvaje como es un león, un felino. Entonces, lo que hace Francisco así de aquí pues es de admiración, el intentar integrarlo a la sociedad. Lo integró, pero el lobo no aceptó a esa sociedad. Oye, bueno, ¿y qué crees que simboliza ese lobo? Porque igual Rubén Darío podría haber hecho ese cuento con un león, o con un tigre, o con cualquier otra bestia salvaje. ¿Por qué decidió basarse en un lobo? ¿Qué representa o qué simboliza el lobo para ti? Sí, para mí creo que es la parte de si lo indomable que caracteriza al lobo, a este animal tan feroz, pudo ser de alguna manera tranquilizado, domesticado, pudo integrarse. Creo que lo que nos quiere enseñar a los seres humanos es si se puede, si cambiamos un poquito esa parte del ego, de la soberbia, de las cosas que nos afectan tanto al ser humano, los sentimientos negativos, se pueden cambiar, y puede mejorar todo en nuestro entorno, ¿verdad? Porque es lo que nos corresponde. Cambiar el mundo es dificilísimo, nadie lo ha podido lograr, pero nuestro entorno, nuestra familia, nuestra casa, nuestro sitio de trabajo, sí se puede mejorar. ¿Tú crees que todos tenemos un lobo dentro de nosotros con el que podríamos negociar ahí, como lo intentó hacer Francisco con el lobo? Sí, definitivamente, yo creo que sí. O sea, en nosotros están sentimientos como la ira, que nos hace perder por completo la paciencia, nos hace perder esa parte humana de sensibilidad hacia los demás. Y sí, definitivamente, si queremos, la activamos, y podemos ser unas personas muy enojonas si queremos mostrar esa parte, pero está en nosotros controlarlo. Claro. Ahora, decíamos que este poema tiene más de 100 años de haberse creado. Y supongo que en esa época era muy vigente por las emociones y el momento y todo. ¿Tú crees que este mismo contexto se esté viviendo actualmente? ¿Crees que este poema siga estando vigente, que la sociedad sigue siendo la misma, o mejoró, o empeoró? ¿O cómo lo ves? Yo creo que sí está vigente, definitivamente está vigente. Estamos hablando de la época de los primeros años de 1900.
pero sí encuadra perfectamente a nuestra época. Creo que el contexto, a final de cuentas, puede encuadrar en la actualidad y todavía en el futuro. Yo creo que sí, porque precisamente se va a lo más primitivo de nuestra naturaleza humana, como lo dijiste ahorita, nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros instintos más básicos. Y como lo dices, o sea, como lo dice el poema, en aquella aldea los hombres eran malos, peleaban unos con otros, eran como perros y perras. Y lamentablemente, hasta con vergüenza, puedo decir que seguimos siendo igual. Claro, sí. Aquí bastó con que Francisco de Asís se ausentara un tiempo, una temporada, para que mostraran su verdadero yo, la gente de la aldea, la gente que había dicho que sí le vamos a dar de comer al lobo, a cambio de que ya no sea salvaje, que ya no ataque el ganado y no haga todos los destrozos que hacía y el terror que sembraba. Entonces la recompensa hacia el lobo no era realmente costosa para nadie. Entre todos era brindar un poco de comida. Entonces el trasfondo de la poesía quiere decirnos, si quieres contribuir, mejorar y ser mejor ser humano en tu aldea, en tu pueblo, en tu colonia, tú decides. Pero si alimentas el odio, alimentas los sentimientos negativos, puede aparecer el lobo nuevamente, el que dice, y me sentí lobo malo de repente. Uh-huh. O sea, volvió el sentimiento. Pero bueno, ya poniéndonos del lado del lobo, al final de cuentas el lobo no era malo, era su naturaleza, como lo dijiste ahorita, y no sé, y ponte en su lugar, ¿qué tan cómodo te sentirías viviendo en una aldea entre gente y comiendo de lo que te dan, en vez de vivir en tu entorno a donde perteneces, cazando como para lo que estás hecho? No sé, ¿cómo crees que podría haber sido esta vida en la sociedad para el lobo? Pues muy difícil, porque definitivamente su naturaleza es para ser un cazador y vivir de eso. Pero si lo haces con la comparación del ser humano, ¿verdad? Todo esto es el mensaje hacia el ser humano, ¿verdad? Claro. El ser humano cuando hay comportamientos pues sí, de falta de compatibilidad con los demás miembros de una familia, de un área laboral, y si quieres comportarte como lobo malo, lo puedes hacer, y si quieres mejorar, lo puedes hacer también, porque esa es una característica del ser humano. Y también lo menciona Francisco de Asís en la primera entrevista que tiene con el lobo. Dice, el ser humano cuando nace y viene con pecado, existe mala levadura, ya existe, ya no es algo que no podemos cambiar nadie. Y dice, pero más el alma simple de la bestia es pura. Cierto. Y bueno, ¿tú crees que tenemos esa misma dualidad que tenemos? ¿Tú crees que sí nacimos así, siendo con una naturaleza mala y otra parte buena? Claro, no. Sí, pues ahí es donde nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío de decidir tener comportamientos. Todos sabemos lo que está mal, lo sientes. O sea, no necesita un maestro de primaria o de secundaria decirme que está mal darle patadas a un perrito. Si yo simplemente de 5 o de 2 años o 3 años, sin saber todavía nada de comportamientos sociales, si veo que le están dando patadas a un perrito, siento feo. Claro. O sea, el ser humano siente que eso está mal. Y así los seres humanos nos queremos hacer de alguna manera de la vista gorda con ciertos comportamientos sociales.
con temas delicados como lo que sucede en nuestro país, de vivir las consecuencias del crimen organizado y muchas veces no necesariamente ser cómplices con ganancias, pero cómplices con hacer como que no vemos lo que estaba sucediendo en nuestra colonia, en nuestro alrededor, y ya ves las consecuencias que se viven en nuestro país. Claro, sí, terrible. Lo hemos visto últimamente muy, muy grave. En una poesía como esta, que tiene desde el principio, es dramática y es violenta, ¿cómo te preparas para declamar algo así? Emocionalmente tienes que estar dentro del papel. O sea, aquí el lobo, cómo le va diciendo a Francisco de Asís, y luego cómo Francisco de Asís con su calma va respondiendo. Está bien, hermano lobo, ya vamos a tranquilizarnos, vamos a platicarlo, y yo me encargo de que las cosas cambien. Pero emocionalmente sí tienes que estar muy cargado de la energía como el lobo la sentiría, para que la declamación dé el mensaje a profundidad. Y pues no sé si te acuerdas ahorita cómo te sentías cuando eras un niño y declamabas esta poesía. ¿Lograbas sentir esas mismas emociones? Sí. Ahorita cuando estaba declamándome, el corazón empieza a palpitar, empieza a sentir otra vez la emoción. Y esa es la parte más emocionante del declamador. Cuando empieza a subir la adrenalina, el tono, los movimientos, empiezas a sentir que los ejercicios empiezan a dar el fruto o la recompensa que obtiene el declamador. Es que te pongan atención quien te está escuchando. Lograr captar la atención. ¿A qué está diciendo este? Está hablando como un lobo. Está hablando como un lobo. Y eso es el sentimiento principal del declamador. ¿Tú qué crees que Rubén Darío buscaba que nos cuestionáramos cuando hizo esta poesía? Porque ahorita hablabas y decías que la intención era conectar con las emociones. ¿Qué crees que quería que nos preguntáramos o cuál debería ser nuestra postura al escucharla? Pues la primera pregunta es contestarnos con la verdad. ¿Sí somos o no somos lo que dice el lobo que somos? Contestarnos con la verdad. Claro que sí somos. Está muy equivocado aquel que diga, no. Ese lobo, no sé en qué planeta vivía, porque no, los humanos no somos. Sí somos. Y yo creo que esa es la primera pregunta que Rubén Darío quería que nos hiciéramos, los que escuchamos, los que declamamos esta bonita poesía. Y en segundo lugar, Francisco de Asís, ¿hasta dónde llegó? ¿Y por qué en el segundo intento no lo volvió a intentar? En la segunda entrevista no lo volvió a intentar. Se resignó con la respuesta del lobo. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Entonces, ahí el poeta nos está transmitiendo, tienes que entender la naturaleza de cada ser, y la naturaleza del ser humano debe estar encaminada pues a ser mejores y a corregir esos malos comportamientos que hicieron a una fiera como el lobo arrepentirse de vivir entre humanos. Imagínate qué cosas habrá visto el lobo, pero tienes razón, solamente es cuestión de poner un poquito de atención y todas esas malas características del hombre están presentes en todo momento. ¿Tú crees que esta poesía sea una buena forma de acercar a los niños a la poesía, como lo fue en tu caso? Sí, definitivamente. Aparte de que yo la llevé a varios concursos escolares, fue mi tema principal. Sí me tocó escucharla en otras ocasiones de niños
niños. Conecta muy bien por la parte de que el lobo habla, de la fábula. Conecta muy bien con un niño. Está fuerte el tema, ¿verdad? Está fuerte hablar de sentimientos tan negativos del ser humano. Pero creo que esa parte de cuando el lobo está de alguna manera adaptándose a la vida humana, es amigable para un niño, para cualquier edad, pero un niño Claro. sí lo entiende. Claro. ¿Te hubiera gustado conocer a Rubén Darío? Ya hablando en el plano personal, ¿te hubiera gustado conocer a Rubén Darío? Y si lo tuvieras ahorita sentado aquí en el podcast, ¿qué le preguntarías sobre esta poesía? Claro que me hubiera encantado conocer un poeta tan reconocido, de los mejores que ha tenido Nicaragua, de las mujeres. Creo que hasta el pueblo donde nació le cambiaron el nombre, ya es el pueblo Darío, creo que sí. Oh, okay. Creo que es el pueblo Darío. Creo que si lo tuviera enfrente, ¿qué le preguntaría? Que por qué no hizo la continuación de los motivos del lobo, la parte reflexiva espiritual de Francisco de Asís. Hubiera sido encantadora escuchar. Termina los motivos del lobo con una oración, el Padre Nuestro, pero claro que se quedó lleno de sentimientos Francisco de Asís, ¿verdad? Y se pudieron haber expresado muy bien en una segunda parte del poema. Pero bueno, Claro. no es común que los poemas tengan segunda parte, pero esta historia sí daba para segunda parte. A lo mejor Rubén Darío lo sabía y lo dejó así para que cada quien hiciera sus conclusiones, hiciera a lo mejor su propia segunda parte, para que hiciera a lo mejor un ejercicio de introspección, o que nosotros mismos analizáramos a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, en el tiempo y en el contexto en el que estemos, porque como bien dices, pues esto sigue tan vigente ahora como siempre lo ha sido. Sí, y acabas de dar con el clavo de la introspección. O sea, si te quedas un momento de meditación después de ya entender todo el mensaje de la poesía, dices, sí, cierto. Claro. Sí, cierto, tenemos que hacer algo para que esto mejore, cambie, por lo menos en mi entorno. Claro. Bueno, ya por último, bueno, yo creo que este es el mensaje, ¿no? Pero ¿hay algo específico que te gustaría que el público sintiera, reflexionara, pensara con este poema? Creo que lo acabas de decir muy bien. Sí, pues que hagamos un análisis, cada uno de nosotros, de qué es exactamente, en qué parte o qué personaje de la poesía nos identificamos más. Y si nos vemos del lado de San Francisco de Asís, el lobo, la gente de la aldea, los que le dieron de palos, los que le dieron de comer, etcétera. Necesitamos entender y según el lugar donde nos situemos, qué podemos hacer para mejorar ese entorno. Claro, definitivamente sí da para tener un momento de reflexión y de introspección. Sí, así es. Excelente. Bueno, para todas las personas que quieran escuchar este poema, además de este fragmento que vamos a subir para que lo puedan escuchar contigo, ¿qué otras versiones recomiendas para que se vayan familiarizando con él? Sí, la más común y la que a mí me gusta de manera personal, hay varios declamadores en YouTube. Pones ahí el nombre y hay varios declamadores. La mayoría son de voz, pura voz. O sea, no vas a ver con mímica o con video. Pero la que más recomiendo pues es la de Manuel Bernal. Manuel Bernal, que es de donde yo me aprendí todo lo que es el contenido. Perfecto. Pues muchas gracias, Ramón, por presentarnos esta poesía, por permitirnos conocer un poquito más de la declamación,
por permitirnos conocer también un poquito más de ti a través de esta poesía. Y a todas las personas que nos están viendo, pues como siempre los invitamos a que nos sigan, que se suscriban, que le den like, comenten, Sí. Que te sigan también, bueno, aquí en el canal de YouTube y también en la cuenta de TikTok. De TikTok, en los dos, Puros Poemas Podcast, así. No lleva otras letras, no lleva diagonales, nada. Puros Poemas Podcast, y así nos encuentran. Estamos en TikTok y en YouTube. Y además, si alguien aquí en Ciudad Juárez o en El Paso nos quiere acompañar, pues bienvenido. ¿Cómo se pueden poner en contacto? Claro que están abiertas las puertas de este podcast y nosotros encantados de recibir gente que quiera venir a compartir su declamación. Nos pueden mandar un mensaje al TikTok. Y yo mismo de manera personal yo lo manejo y también al YouTube. Con mucho gusto nos ponemos en contacto de regreso cuando alguien nos quiera acompañar en este podcast. Excelente. Y por lo pronto pues vamos a continuar cada episodio con un poema diferente, conociendo un poquito más, enamorándonos más de la poesía, de la declamación y procurando extender más de esta expresión artística hacia nuevos públicos cada vez. Así es, Ricardo. La intención, como lo he manejado desde el capítulo número 1, es crear una comunidad donde la gente que disfruta de la declamación de poesía sienta que este podcast es para nosotros, para la comunidad de declamadores y de la gente que le gusta escuchar declamación de poesía. Excelente, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.